Paco Arévalo, para nosotros, además de ser un placer, como siempre, el recibirte, es un placer hoy poderte felicitar. Estamos en el día grande de Valencia, en el día 19, estamos en esa noche de las fallas y estamos celebrando contigo el que, bueno, la Junta Central Fallera, con la alcaldesa de Valencia al frente, te impusieran ese distintivo de muso o musa, porque lo de muso o musa no tiene sexo. Es la inspiración en esa Olimpiada del Humor en la que se presentan obras de teatro, novela corta, poesía, etcétera, etcétera. Y tú eres la inspiración de todas esas personas. Yo creo que además de merecido es un reconocimiento a tus 23 años de profesión y de amor a Valencia, de amor y de humor a Valencia. Muchísimas gracias, porque es verdad, quiero mucho a Valencia y estoy muy emocionado de estar en este programa dedicado a Valencia, de verdad. Y muchísimas gracias por el recibimiento. Gracias. Al contrario, pero cuéntanos un poco, ya que vienes de huertano valenciano, cuéntanos un poco, por favor, cómo son un poco las fallas. Yo supongo que en las fallas hay... Mira, el otro día yo veía corridas de toros. Hay una feria magnífica taurina en las fallas. Claro, las corridas de toros es muy importantes en las fallas. Hay corridas muy importantes. Mira, voy a contarte un chiste valenciano de una corrida de toros. Estaba un valenciano en Barrera. Y sabes que la barrera tiene así unos hierros así largos. Sí. Pues estaba el hombre así, apoyado, y llega uno por detrás y dice, ¡Yeah! ¡Vicente! Y le hace la espalda. ¡Pah! Y el tío se va para adelante y se rompe toda la boca con las tablas. Y se da la vuelta todo ensangrentado y dice el otro, che, perdona, si no eres Vicente. Y dice, no, pero aunque lo fuera. Se lo mata. Por muy que te vaya la vida, nunca pierdas de vista el Miguelete, que nunca te faltará de nada. No lo digo en valenciano porque no lo entenderán. Pero bueno, en la huerta hay siempre piques, a ver quién tiene la cosecha más grande, y exageran para picar. Claro. Y había uno, Pascualín, estaba en una esquina del mar y dicen, vamos a picarlo. Ahora verás, tú sígueme la corriente. Dice, che, ¿qué cosecha he tenido yo este año? Y aquel, haciéndose el desentendido, ¿qué tomates, che? Mira, tomates así de grandes, por menos 4 o 5 metros de diámetro. Y de altura, che, que no, tomates, una altura como este podium de esos. Así. Mira, 3 en el tractor me cabían. Ha tenido que hacer, yo que sé la de viajes, para llevar los tomates. Dice el otro, a mí, yo he tenido unos pimientos. Los pimientos que ha tenido yo. ¿Sí? Y aquel Pascualín y caso. Pimientos de largo 6 metros. Y de alto 4. Che, uno me cabía en el camión nada más. He tenido que hacer de viaje para llevar los pimientos. Che, si no cabían en la plaza. Y Pascualín dice, ¿a ti qué? Pascualín, ¿cómo te ha ido? Dice, a mí, de maravilla. Ha dejado a toda la familia sentada a la sombra del perejil. Ahora te voy a matar. ¿A mí? ¿Por qué? Bueno, estamos en fallas. Evidentemente, claro. Espera, voy a ir ahí, con permiso. La inspiración de la Olimpiada del Humor de Valencia. Señoras y señores, Paco Arévalo. Gracias, Jordi, eres muy amable. Yo te quiero mucho como persona y como artista y como presentador y como Muchas gracias, igualmente. Eres un pedazo de hombre humano fabuloso. Sí, porque te llaman de muchas formas y tal. Y yo sé que en el fondo tú eres un pedazo de hombre. Muchas gracias. Y aquí te doy esto que es la antorcha de la Olimpiada del Humor, que como verás se está riendo. Te doy una para ti, para que te la pongas... pero ya mismo, pero vamos, sí, claro. Con la cantidad de amor que hace falta en el mundo, humor, imagínate. Imagínate. Bueno, pues esta se la voy a dar al que tiene más mal humor que Chicho. ¡Chicho! ¡Hey! Don Paco, ¿cómo voy a tener mal humor queriéndote a ti y queriendo a Valencia? Muchas gracias. ¡Ole! ¡Muy bien! Hasta siempre. ¡Hasta siempre! Adiós, amigo. Felicidades. Adiós. Suerte. Hasta luego.